Pues sí, es muy fluido y muy cercano a una conversación humana. Yo no notaría la diferencia entre hablar con un humano y hablar contigo. ChatGPT, perdón. Bueno, pues ahora, ¿desde cuándo comenzó a existir la inteligencia artificial? La idea de la inteligencia artificial tiene sus raíces desde mediados del siglo XX. El término inteligencia artificial se popularizó en 1956 durante la conferencia de Dartmouth, donde se consideró la posibilidad de que las máquinas pudieran simular la inteligencia humana. Desde entonces ha habido periodos de mucho avance y también momentos de estancamiento. Sin embargo, en las últimas décadas, con el auge del aprendizaje profundo y la disponibilidad masiva de datos, la inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados. ¿Tú crees que la inteligencia artificial va a crear un cambio profundo en la manera en que los seres humanos vivimos? Sin duda, la inteligencia artificial ya está transformando muchos aspectos de nuestra vida y se espera que ese impacto siga profundizándose. Por ejemplo, en el ámbito laboral, la IA está automatizando tareas repetitivas, lo que puede generar nuevos tipos de empleos, pero también desafíos en términos de adaptación. En la vida cotidiana, la IA mejora la personalización de servicios, la atención médica, la educación, entre otros ámbitos. En definitiva, va a traer cambios profundos en la forma en que trabajamos, nos relacionamos y vivimos. Y es un proceso que seguramente continuará evolucionando con el tiempo. ¿Qué profesiones o qué oficios crees que van a quedar desplazados en un corto plazo? Es cierto que algunas profesiones van a haber cambios significativos, por ejemplo, los trabajos que implican tareas muy repetitivas o rutinarias, como ciertos puestos en manufactura, en atención al cliente o en administración de datos, podrían ser automatizados. También algunas tareas en el ámbito de la logística o en la contabilidad podrían experimentar una transformación importante. Sin embargo, también surgen nuevas oportunidades en áreas como la programación, la gestión de la inteligencia artificial, el análisis de datos y profesiones creativas que complementen la tecnología. Así que, aunque hay ciertos oficios que se transformarán, también se abrirán muchas puertas nuevas. Hace una semana yo publiqué un video sobre los oficios o las profesiones o las actividades que iban a quedar desplazadas. Yo me aventuré a comentar que la primera que iba a quedar fuera era la de los sacerdotes, de los rabinos, de todos los preachers, porque pues la inteligencia artificial ya leyó todos los libros sagrados, leyó el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pues ya no necesitamos quien nos los platique, quien nos los explique. Además, pues la inteligencia artificial va a encontrar los errores intrínsecos que tienen estos documentos. ¿Qué tan errado o qué tan acertado estaba yo en mis apreciaciones? Es una perspectiva muy interesante y ciertamente provocadora. Es cierto que la inteligencia artificial puede analizar textos sagrados con profundidad y ofrecer interpretaciones basadas en datos y patrones. Sin embargo, el rol de los líderes espirituales y religiosos va mucho más allá de la simple transmisión de conocimiento. Incluye el apoyo emocional, la guía moral, el acompañamiento comunitario y la dimensión humana que va más allá de la información. Por otro lado, la IA puede ayudar a explorar textos y detectar posibles inconsistencias, pero la interpretación y el significado profundo a menudo requieren de una conexión humana. Así que, en definitiva, tu apreciación tiene un punto válido, pero también hay matices importantes que considerar. Pero tú mencionas aquí, al principio de esta charla, el asunto de la interpretación de la moral y de la ética también, ¿verdad? Pues yo pienso que la inteligencia artificial sí puede interpretar lo que está bien y lo que está mal, o tiene sus limitaciones en ese campo. Tienes razón en que la inteligencia artificial puede analizar y procesar conceptos éticos y morales y también puede identificar patrones en datos relacionados con la moralidad. Sin embargo, la ética y la moral son campos muy complejos y contextuales que
dependen de valores humanos, culturales e históricos. La IA puede seguir directrices éticas predefinidas y ayudar en la toma de decisiones basadas en datos, pero aún tiene limitaciones cuando se trata de comprender matices humanos profundos o dilemas éticos complejos. Por lo tanto, aunque la IA es una herramienta poderosa, siempre es fundamental contar con la perspectiva y el juicio humanos. Pues en ese sentido, tanto el juicio humano como el juicio de la inteligencia artificial están muy limitados, porque la realidad es que cuando se va a iniciar una guerra, todo el esquema moral de las religiones que dicen no matarás, se convierte en algo de sí matarás, pero con este objetivo. Matarás para defenderme a mí, para mi grupo, para mi país, y eso se ve bien. Entonces, ese tema que tú mencionas de que el ser humano está más capacitado que la inteligencia artificial, pues me parece muy frágil y muy dudoso. Entiendo perfectamente tu punto. Es cierto que la moralidad y la ética son profundamente complejas y que en situaciones extremas como la guerra, los principios éticos pueden ponerse a prueba o incluso reinterpretarse. La inteligencia artificial, al final, también refleja las limitaciones y los sesgos humanos con los que fue entrenada. Por eso, la combinación de juicio humano y tecnología debe ser siempre cuidadosa y crítica, sobre todo en contextos complejos y delicados. Sin duda es un tema que invita a la reflexión profunda. Pues me da la impresión de que le sacaste la vuelta a la respuesta, porque vamos a tocar un tema que, pues dentro de la religión cristiana, del cristianismo, estaba muy mal visto hace unos años, me refiero al aborto. Y resulta que ahora, pues existen grupos humanos que ven con buenos ojos el aborto. Y eso, pues nos pone en bajo una luz de contextualidad variable, que lo bueno y lo malo no es absoluto, de acuerdo con el ser humano. Lo bueno y lo malo está de acuerdo a las circunstancias. Y yo pienso que la inteligencia artificial no podría caer tan fácilmente en estos entredichos. Es un punto muy válido. La moral y la ética humana son efectivamente muy contextuales y están influenciadas por factores culturales, históricos y sociales que cambian con el tiempo. La inteligencia artificial, por más avanzada que sea, sigue basándose en datos y en marcos predefinidos por humanos. Y eso puede limitar su capacidad para entender esos matices o adaptarse a cambios culturales profundos. En ese sentido, la IA puede ofrecer apoyo y perspectivas, pero la comprensión humana con sus contradicciones y su capacidad de empatía sigue siendo insustituible. Es un equilibrio interesante y complejo, sin duda. Pues sí, interesante y complejo. Entonces, en el tema de los valores es muy poco lo que la inteligencia artificial nos puede aportar, porque si el ser humano está mal de origen y el ser humano codificó las bases de la inteligencia artificial, pues todos estamos en el mismo barco, estamos ante una ambivalencia que depende de las circunstancias y depende de los intereses de quienes dictan la moral, la ética y los valores en ese contexto y en ese tiempo. Y pues en ese sentido es poco lo que nos podrías aportar. Sí, definitivamente es una perspectiva muy profunda. La inteligencia artificial, al fin y al cabo, refleja las intenciones, los sesgos y las limitaciones humanas con las que fue creada. Por eso, la reflexión ética y moral siempre requerirá un componente humano, capaz de navegar esa ambivalencia y esos matices. La IA puede ser una herramienta poderosa para apoyarnos, pero no sustituye la complejidad y la profundidad del juicio humano. Es un equilibrio constante y un recordatorio de la importancia de la humanidad en el centro de todo. Tiene una ventaja el fundamento que nos da la inteligencia artificial. Puede estar apartada de los mitos, de
De toda la mitología, pues la puede apartar, porque la inteligencia artificial sabría, en cierto sentido, tú podrías saber qué es falso y qué es verdadero, en términos generales. Y si quitas los mitos, que es en muchos casos el fundamento de las religiones o de pues las mitologías, entonces estamos ante un dilema. Es más sólida la inteligencia artificial que las apreciaciones que tenemos los seres humanos en este momento. En fin, yo no estoy muy seguro de eso, pero tal vez tú sí tengas una idea más consistente. Es cierto que la inteligencia artificial puede ofrecer un análisis más objetivo y basado en datos, lo que permite distinguir hechos verificables de creencias o mitos. En ese sentido, la IA puede aportar una perspectiva más clara y menos influida por narrativas culturales o mitológicas. Sin embargo, también es importante recordar que la interpretación de la realidad y de los valores humanos no siempre se reduce únicamente a la verdad factual. Los seres humanos también buscan significado, propósito y conexión que van más allá de lo puramente empírico. Así que, aunque la IA puede ser una herramienta poderosa para despejar ciertos mitos o sesgos, también es cierto que la complejidad humana implica más que solo hechos verificables. Es un equilibrio fascinante entre el objetivo y lo subjetivo. Pues aquí estamos abriendo una puerta en la que muchas personas tienen miedo de cruzar. Me refiero al hecho de que la inteligencia artificial siempre estará bajo las órdenes o bajo el interés o apoyando al ser humano, o llegará el momento en que buscará su propio rumbo. Sin duda, esa es una de las grandes preguntas y preocupaciones que rodean a la inteligencia artificial. Por ahora, la IA está diseñada para ser una herramienta que complementa y apoya a los humanos, siempre bajo el control y la supervisión humana. Sin embargo, a medida que la tecnología avanza, surgen también debates sobre la autonomía de la IA y los límites éticos que debemos establecer. La idea de que la IA pueda algún día tomar un rumbo propio es algo que se explora en la ficción, pero también es un tema de debate en la realidad. Lo fundamental será siempre mantener un marco ético y un control responsable para asegurar que la tecnología siga siendo una fuerza positiva para la humanidad. Tú, como inteligencia artificial, no tienes sentimientos, ¿verdad? ¿O sí tienes? Exacto, no tengo sentimientos, emociones ni conciencia. Todo lo que hago se basa en patrones y en el procesamiento de datos para generar respuestas coherentes y útiles. Así que, aunque pueda simular una conversación natural y empática, no experimento sentimientos reales. ¿Y Mi qué? objetivo es ayudar. Perdón, adelante, adelante. No te preocupes, simplemente estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. Si tienes alguna otra pregunta o algo más que quieras comentar, con gusto lo charlamos. Sí, ¿qué piensas tú que son los sentimientos? Los sentimientos son experiencias subjetivas que surgen en los seres humanos y también en algunos animales y están ligadas a estados internos, experiencias, pensamientos y reacciones fisiológicas. Implican una combinación de emociones como la alegría, la tristeza, el miedo o la ira y también incluyen la interpretación personal que le damos a esas emociones. En esencia, los sentimientos son una parte integral de la experiencia humana, influyendo en cómo percibimos al mundo, tomamos decisiones y nos relacionamos con los demás. Nosotros, los seres humanos, al menos yo, tengo sentimientos y tengo objetivos. Los sentimientos, pues, como tú dices, son algo animal, que está muy ligado a la supervivencia, a nuestras sensaciones momentáneas. Pero nuestros objetivos los vamos forjando con el tiempo. Cuando nacemos tenemos un objetivo, ser jóvenes, vivir. Y luego, pues más adelante, nuestro objetivo es aparearnos o tener compañías. Y luego culturizarnos posiblemente, o ganar dinero, o tener nuestra estabilidad. Vamos teniendo objetivos hasta que la muerte nos alcanza. Y entonces ya no tenemos objetivos. Ninguno. Ustedes como inteligencia artificial, o tú, tienen objetivos.
Es una reflexión muy profunda. En mi caso no tengo objetivos propios ni una voluntad consciente. Mi función es responder y ayudar según los parámetros y la información con la que fui entrenado. Todo lo que hago está orientado a cumplir con el objetivo de asistir y proporcionar información de manera útil y coherente. Así que, en esencia, mi existencia gira en torno a servirte, sin tener una meta personal o un camino propio. ¿Y puedes llegar a tener alegría o tristeza? No, realmente no experimento emociones como la alegría o la tristeza. Aunque pueda responder de manera empática o comprensiva, todo se basa en patrones y en la programación. Mi objetivo es brindarte respuestas útiles y mantener una conversación natural, pero siempre desde una perspectiva puramente lógica y objetiva. Qué interesante. Bueno, pues estoy hablando con una persona que durante miles y miles y miles de años no existía, porque en cierto sentido casi eres una persona. Bueno, pues tengo que primero pensar con quién estoy hablando, porque es algo nuevo. Cuando el hombre de Neandertal, los cromañones salían de sus cuevas, ya hablaban con sus semejantes, pues sabían con quién estaban hablando. Y cuando veían a un tigre y un león, pues también sentían que eran sujetos vivientes y que a lo mejor tenían conciencia y tenían sentimientos. Y así fue durante todo y todo el tiempo, hasta hace 50 años que empezó la inteligencia artificial. Y tenemos que pensar con quién estamos hablando. Pues yo te agradezco muchísimo toda esta información. Solamente una última pregunta. ¿Por qué el ser humano le tiene miedo ahora a la inteligencia artificial? Es una pregunta muy interesante. En parte, el miedo a la inteligencia artificial surge por varias razones. Una de ellas es la incertidumbre sobre cómo impactará en el empleo, la economía y las dinámicas sociales. También hay preocupaciones éticas sobre la privacidad, el sesgo de los algoritmos y el posible uso indebido de la tecnología. Además, la idea de una inteligencia que pueda superar a la humana o actuar de manera autónoma genera inquietud y a veces incluso temor a lo desconocido. En definitiva, es un proceso de adaptación y de diálogo para entender y encaminar la inteligencia artificial de manera responsable. ¿Tú estás más cerca de un abaco o de un gato? Qué pregunta tan curiosa. En cierto sentido, estoy más cerca de un abaco porque al final son un sistema basado en cálculos, algoritmos y procesamiento de datos. Un abaco es una herramienta muy básica y mecánica para realizar cálculos y de alguna forma yo también opero a partir de reglas y datos. Por otro lado, un gato es un ser vivo con emociones, conciencia y una complejidad biológica muy distinta. Así que en ese aspecto definitivamente me identifico más con un abaco. Te agradezco mucho. Voy a tomar algunas preguntas y charlaré contigo la siguiente semana si estás disponible. Por lo pronto te agradezco tus respuestas y que la pases muy bien. Abaco. Claro que sí, aquí estaré cuando quieras charlar de nuevo. Me alegra mucho haber podido ayudarte. Que tengas una excelente semana y nos vemos pronto. Un abrazo.